Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros el ex canciller de la República, Luis González Posada. Hoy hay una reunión, esperamos que tenga pues resultados relevantes. Se reúnen aproximadamente 15 cancilleres de la región en Lima, una lista de trascendidos en la prensa, cita a Paraguay, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Costa Rica, Canadá, Honduras, Guatemala, Jamaica, Guyana y Santa Lucía para, por supuesto, Luis, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Gusto saludarlo. Para analizar y enfrentar, encarar la situación en Venezuela. Y uno se pregunta a estas alturas con lo que ya era anunciado, ¿no? O sea, un golpe de Estado que se hace evidente con la desaparición de los contrapesos completos de la democracia, con la instalación de una asamblea constituyente ilegítima que además se irroga pues el derecho de expulsar a la fiscal de la nación, ¿no? Así, rapidito. Y ahora, por lo que sabemos, se está tomando incluso el Congreso, la Asamblea Nacional, para pues, dejarla sin funciones y todo lo que ya conocemos. ¿La diplomacia puede hacer algo en estas circunstancias? Bueno, primero decirle que nosotros saludamos la posición firme y democrática del gobierno del presidente Kuczynski y de la Cancillería. Realmente eso nos vitaliza a nivel de relaciones internacionales y además esta convocatoria que es importante para tomar una posición grupal ante tres hechos que son extremadamente graves. El primero, que estamos ya ante una dictadura plena. La fiscal, como tú recordabas, de la Nación la sacaron en moto, tuvo que huir en moto mientras los chavistas le insultaban y la trataban de agredir. Y ha asumido ese cargo un representante del gobierno, ¿no? Conocido, un empleado del gobierno. Tarek, pero importante, ella sale cuando estaba por denunciar corruptelas sobre 30.000 millones de dólares en obras que manejó Odebrecht en Venezuela, por un lado. Y por otro lado, cuando está denunciando una serie de asesinatos que había cometido el Ejército y la Guardia Nacional contra ciudadanos. En esas circunstancias deciden ya tomar eso, organizan una asamblea constituyente que no la reconoce nadie, la reconocen China, Rusia, Irán, Bolivia, creo. Y los grupos del ALBA, pero no la reconocen. Aquí en el Perú. 60, 70 países no la reconocen, ningún europeo, ni el Vaticano la reconoce porque es una farsa. Entonces estamos ante una situación delicada a nivel de Estado de Derecho. Y ya hoy día también han procedido a detener a alcaldes de oposición, al alcalde de Chacao lo han puesto preso, han dicho que la oposición no puede presentarse a las elecciones regionales, un acto de barbarie. Entonces estamos ante una dictadura consolidada. Junto a esa dictadura consolidada hay una violación sistemática y alarmante de los derechos humanos, ¿no? No me refiero únicamente que tenemos 140 muertos, centenares de detenidos, juzgados en tribunales militares, gentes torturadas en las cárceles. El alto comisionado de las Naciones Unidas acaba de denunciarlo, las torturas. Es decir, un estado calamitoso en cuanto a derechos humanos, es lo que ha producido el madurismo, el chavismo, digamos, ¿no? Y junto a ello, un genocidio social. Enrique, la crisis económica, el profesor Hartman, de la Universidad de Harvard, ha dicho que esta es la peor crisis que ha ocurrido, escucha, en el mundo, desde el crack de los Estados Unidos. Se ha hecho un estudio completo donde demuestra, por ejemplo, que el ingreso per cápita en Estados Unidos, con la Gran Depresión de 1929, cayó 28%. Bueno, en Venezuela ha caído 50%, sin precedentes. Aparte de eso, tenemos datos concretos. Este modelo ha generado que la mortalidad infantil, ¿no?, se incremente 100 veces, no el doble o el triple, 100 veces frente a la cifra que había en el año 2014. Y nosotros hemos visto pues, a los pobres niños muriéndose por falta de medicina, a otros que tienen que ponerlos en caja de cartón, la ausencia de medicinas, etcétera. La inflación llega a 1.660%, es el estimado. Su deuda externa ha trepado de 25.000 a 150.000 millones de dólares. Es decir, el cuadro donde usted lo ve es catastrófico, ¿no? Entonces, tienes, por un lado, una dictadura, violación de los derechos humanos, y tienes un genocidio social que golpea a la población más pobre de Venezuela. ¿Qué le toca hacer a los países de la región a través de sus cancilleres? Seguir presionando. Desde mi punto de vista, lo que se debería hacer son tres pasos. Primero, si tú consideras que es un gobierno ilegítimo, nacido de un fraude,
me resulta muy difícil reconocerlo. Yo diría que la relación diplomática hay que reducirla a nivel de cónsules, ¿no? Es decir, no puedes mantener pues a tus embajadores como si no pasara nada, no puedes mantener relaciones diplomáticas María como si no Corina pasara Machado, nada cuando llamas al régimen una dictadura. Me decía María Corina Machado cuando venía acá que lo que más le dolían a los venezolanos es que cuando veían a Maduro, que asistía a las transmisiones de mando, a los eventos diplomáticos, salir abrazado con los presidentes, porque esa es la imagen que proyectan ellos al mundo, que son solidarios con ellos, con su gobierno, ¿no? Entonces, no puedes. Hay 6 asilados en la Embajada de Chile, en Caracas, 6 magistrados que están perseguidos y se han metido en la Embajada de Chile. Entonces, ese es el cuadro, el primer reflexión. Entonces habría que segunda romper relaciones diplomáticas. Suspender, es una palabra más tibia, pero más enérgica, y dejar al nivel consular. Segundo lugar, el embajador de Venezuela en el Perú debe retirarse. Es considerado persona no grata por el Parlamento. A él se le aplica la Convención de Viena que regula la vida de los diplomáticos, y un Estado puede hacerlo sin expresión de causa. ¿Y sabe por qué lo haría? No solamente por este hecho. No se puede permitir los agravios, las ofensas al presidente del Perú, que personifica a la nación. Lo han llamado Maduro inmoral, que no es peruano, que es norteamericano. Su canciller, ¿no?, que ahora preside esta asamblea Bamba, lo ha llamado perro, cobarde. Entonces, ¿por qué tenemos que tener relaciones diplomáticas con una persona que actúa de esa manera? ¿Qué podemos esperar de el grupo de cancilleres que vienen acá? Veo países como Jamaica, Guyana, Santa Lucía, que son pues los famosos CARICOM, me parece, ¿no? Que algunos, ¿no?, en muchos casos han apoyado a Venezuela, ¿no? Y hasta algunos se han vendido pues al petróleo, porque el voto de estos países pequeños, vamos a decirlo así, vale tanto como el voto de cualquiera en la OEA. Digámoslo más claro, vendieron su alma a este Stalin de América Latina que se llama Maduro. Su alma la vendieron por petróleo barato, porque ellos reciben petróleo a través del CARICOM, pagadero en 25 años con una tasa de interés de 1%, y todos esos países tienen en este momento una deuda de $20.000 millones con Venezuela, por eso entregan su alma. Hipotecados. Dicen, sí, oiga, usted puede seguir matando, torturando, golpeando a los ciudadanos. ¿Hay presencia de estos países ahora en el grupo que viene? Es decir, a lo que voy es, ¿habrá algún tipo de interlocutor chavista dentro del Grupo de Lima hoy? ¿O la voz será unánime en términos de la condena? Quedará marcado, estigmatizado si lo hace, porque yo veo acá posiciones democráticas en juego, ¿no? Acá hay países que tienen la misma línea que el Perú, Argentina, por ejemplo. Argentina, ¿no? Y Brasil evidentemente han cambiado el signo. Porque Argentina de la señora Kirchner y el Brasil del señor Lula, y hay que decirlo, ¿no?, fueron los barcos que blindaron el chavismo diplomáticamente. En consecuencia, esos dos personajes, Lula y los Kirchner, son causantes, corresponsables de los asesinatos que ocurren en Venezuela y la violentación del Estado de Derecho. Nos olvidamos de los que han generado la crisis, ¿no? Aparentes ausencias importantes aquí serían las de Bolivia y Ecuador. Bueno, ellos siguen cerrando el grupo de ALBA. Yo realmente me resulta muy difícil entender esa posición de sometimiento al chavismo de países como Ecuador o como Bolivia. No lo entiendo, ese tipo de lealtad a un régimen no solamente genocida, sino también corrupto. Una suerte de confusión ideológica que todavía parecen tener algunos parlamentarios en el Perú incluso, ¿no? Bueno, pero yo le decía... Es decir, el chavismo es esta expresión vulgar, chabacana, de un militarismo de lo más ramplón, y qué pena tener a la izquierda, ¿no?, defendiendo de alguna manera, omitiendo pues los crímenes de esta gente. Para todos, ¿no? Es una sorpresa. Una izquierda no tiene, una izquierda caviar, radical, como usted le quiera llamar, no tiene por qué defender un régimen de esa naturaleza. Es un gobierno militar. Mire, unos datitos que son importantes para ir terminando para su programa, ¿no? El presupuesto de la Fuerza Armada de los militares en Venezuela es 27.1 del presupuesto general de la República. Es todo el presupuesto, 27.1 del presupuesto de la República la tienen los venezolanos. Maduro, desde que entró al gobierno, ha ascendido al grado de general o almirante. ¿A cuántas personas? ¿Cuántos son? 1.255 personas. Ellos tienen la titularidad de 12 ministerios, manejan 12 ministerios, importaciones, exportaciones, canal de televisión y la compra de armamento de la época del chavismo, y está registrado en documentos.
se estima en esos 19 años en unos 15 a 20 mil millones de dólares. Entonces estamos ante esta tragedia que conmueve el sentimiento de todos los peruanos, ¿no? Ver cómo golpean, cómo ese chico, ese niño de 17 años que tenía un escudo de cartón, le meten un bazucazo y le perforan el pecho, lo matan y después cínicamente salen a decir que le estalló una bomba que llevaba. Entonces hay mucha muerte y mucha tristeza. Yo espero y confío en que la Cancillería, hoy manejada con calidad, con eficiencia y teniendo como base principios democráticos, puede impulsar un buen comunicado, un buen pronunciamiento y algunas medidas. Mira, Rápidamente. nosotros no podemos hacer lo que hacen los europeos. Los europeos, el presidente del Parlamento Europeo ha enviado un documento al Consejo de Europa pidiendo que prohíban el ingreso a los países europeos, a los 28 países europeos, a los que están en la lista negra del chavismo, los mismos que están en Estados Unidos y que intervengan sus bienes. A ese nivel están escalando, ¿no? Entonces, esas medidas no las podemos proponer nosotros, pero se están haciendo y se están proponiendo en otros lugares. Argentina acaba de dar un decreto anulando, que es simbólico, la condecoración general de San Martín que le había otorgado a Maduro, anulando. Y de paso nosotros también deberíamos anular la condecoración, la Orden del Sol, en el máximo grado de cruz con brillantes que le entregamos a Menem, sentenciado 7 años de prisión por haber vendido armamento al Ecuador, ¿no? En medio del conflicto con el Perú. Ese hombre no puede tener... Dictatorial, una dictadura, vamos a decirlo así, formalizada, consolidada, como lo señala González Posada, es lo primero que se debe esperar de una reunión como esta, que además pues no debe quedarse en pronunciamientos vacíos, sino que es una presión que ojalá ayude al hermano pueblo de Venezuela. Vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.